El cuerpo humano no debería tener una mano dominante. En teoría, la evolución favorece la simetría, o sea, lo que funciona igual para ambos lados. Sin embargo, el 10% de la humanidad nace zurda, sin excepción, en cada cultura y en cada época registrada. Por eso, el mundo entero está construido para diestros, tijeras, pupitres, herramientas, instrumentos, y los zurdos deberían haber desaparecido hace miles de años. Vamos a ver por qué la evolución no borró a los zurdos, sino que los dejó ahí generación tras generación. Primero, regresemos unos siglos atrás. Durante una buena parte de la historia, ser zurdo se consideró un defecto, incluso una señal de mal augurio. En muchas culturas se obligaba a los niños zurdos a escribir con la derecha a la fuerza, no por estética, sino porque se creía que la surdera era antinatural, casi una falla. Y aún con ese rechazo constante durante generaciones, el porcentaje de zurdos nunca bajó. Entonces, ¿por qué la naturaleza no eliminó algo que el mundo entero rechazaba? Para esta respuesta nadie se ha puesto de acuerdo. Hay quienes dicen que no hay ninguna ventaja real, que es pura casualidad genética. Y hay quienes dicen que los zurdos sí tienen algo distinto en el cerebro, algo que compensa esa desventaja diaria. Hoy vamos a ver la evidencia de los dos lados y a intentar responder a la pregunta de una vez. ¿Los zurdos tienen ventaja real o solo hemos estado buscando patrones donde no hay nada? Vamos a empezar por donde esa ventaja es más fácil de medir: el deporte. En el boxeo profesional se estima que entre el 15 y el 20% de los boxeadores de élite son zurdos. Eso ya es el doble de lo esperado. En la esgrima, algunos estudios han encontrado que los zurdos representan más del 30% de los finalistas en competencias internacionales, 3 veces más de lo que su proporción en la población debería permitir. En el tenis pasa algo parecido. Nadal, McEnroe, Connors, algunos de los nombres más temidos de la historia, comparten exactamente la misma característica. ¿Por qué pasa esto? La respuesta tiene un nombre: la ventaja de la novedad de la lucha. La mayoría de los atletas entrena toda su carrera contra oponentes diestros, porque son el 90% de la población. Sus reflejos, su lectura de movimiento, su instinto de defensa, todo está calibrado para enfrentar a alguien que ataca desde el lado derecho. Cuando un zurdo aparece frente a ellos, todo ese entrenamiento se vuelve en parte inútil. Los ángulos son distintos, los golpes vienen de donde no los esperan y la distancia se calcula diferente. Esto no le pasa al zurdo del otro lado. Los zurdos, desde niños, se entrenan constantemente contra diestros, porque la inmensa mayoría de sus oponentes son diestros. Así que están perfectamente calibrados para enfrentar ambos estilos. En otras palabras, el zurdo tiene ventaja de sorpresa y el diestro no. Esto se llama hipótesis de la frecuencia negativa dependiente. Y no es una exclusividad del deporte, es una estrategia evolutiva que aparece también en el reino animal, en depredadores que atacan desde direcciones poco comunes para que sus presas no puedan anticiparlas. Así que ya tenemos la primera pieza, pero esto todavía no explica de dónde viene esa ventaja. Para eso hay que bajar a un nivel más profundo donde está el primer dato que probablemente no sabías: el cerebro. Ser zurdo no es solo usar más la mano izquierda, es el resultado de cómo se organiza tu cerebro completo. En la mayoría de personas diestras, el hemisferio izquierdo domina funciones como el lenguaje y el control motor fino. Es un sistema bastante especializado y, en cierto sentido, más predecible. En los zurdos, esa organización es distinta. Muchos zurdos tienen una distribución más equilibrada entre ambos hemisferios, e incluso algunos procesan el lenguaje utilizando los dos lados del cerebro de forma simultánea, algo mucho menos común en los diestros. Esto tiene una consecuencia directa. En situaciones que requieren reacciones rápidas, decisiones bajo presión o procesar varios estímulos al mismo tiempo, algunos estudios sugieren una ligera ventaja de velocidad de procesamiento en los zurdos. Exactamente lo que pasa en un deporte de combate o en cualquier situación de peligro real. No es una ventaja enorme, pero en un contexto donde milésimas de segundo deciden todo, no es necesario serlo. Y aquí es donde viene el segundo dato revelador. Esto no es exclusivo de los seres humanos. Se ha observado asimetría en el uso de extremidades en chimpancés, en gorilas, incluso en gatos y en perros, en proporciones distintas, pero allí están. La zurdera o algo parecido en ella parece ser una característica antigua presente desde mucho antes de que existiera el Homo sapiens. Así que no es un accidente moderno, es algo que la naturaleza lleva probando desde hace millones de años, y eso hace la siguiente pregunta todavía más extraña. Si ser zurdo da ventajas tanto en el deporte como en el procesamiento cerebral,
¿Por qué solo el 10% de la humanidad lo es? Si la selección natural favoreciera constantemente ser zurdo, deberíamos ver ese porcentaje crecer generación tras generación, pero no lo hace. Se ha mantenido estable alrededor del 10% durante miles de años en prácticamente todas las culturas y todos los continentes. Eso llevó a los científicos a la hipótesis del equilibrio de frecuencias, que afirma que la ventaja de ser zurdo depende directamente de ser poco común. Si el 50% de la población fuera zurda, esa ventaja sorpresa en el deporte y en el combate desaparecería por completo, porque los diestros ya estarían acostumbrados a enfrentarlos. En otras palabras, los zurdos son útiles precisamente porque son raros. Si dejaran de serlo, dejarían de tener ventaja. Es un equilibrio evolutivo que se autorregula solo, como un depredador que solo tiene éxito mientras sea minoría entre otros depredadores que usan una estrategia distinta. Pero esto abre otra pregunta todavía más profunda. Si ser zurdo da ventaja en el combate, y el combate fue una cuestión de supervivencia literal, ¿por qué la ventaja no fue suficiente para que el porcentaje creciera más? Durante casi toda la historia humana registrada, ser zurdo no se consideró una ventaja. De hecho, se consideró un defecto o algo peor. La palabra siniestro viene directamente del latín sinester, que significa literalmente izquierdo. En la Edad Media y en muchas culturas religiosas, la mano izquierda se asoció con mala suerte, con la impureza o incluso con la brujería. En la mayoría de las escuelas de Occidente, hasta bien entrado el siglo XX, a los niños zurdos se les forzaba activamente a escribir con la mano izquierda. En algunos casos se les ataba la mano izquierda a la espalda durante horas o se les castigaba si insistían en usarla. Esto significa algo importante. Durante generaciones, una parte significativa de los zurdos naturales aprendió a funcionar como diestros, porque la sociedad, literalmente, no les permitía otra opción. Y aquí está la consecuencia que casi nadie considera. Si eso pasó durante siglos, probablemente el porcentaje real de personas zurdas ha sido durante mucho tiempo más alto que el 10% que vemos reportado. Lo que estamos midiendo hoy no es necesariamente cuántos humanos nacen con esa predisposición cerebral, es cuántos pudieron expresarla en un mundo diseñado casi enteramente para diestros. Y esto nos lleva a la última capa de esta historia. ¿Cómo vivir en un mundo que no fue diseñado para ti? Incluso hoy, sin la represión histórica, ser zurdo sigue siendo, en términos prácticos, vivir en un mundo diseñado por y para diestros. Las tijeras, los pupitres, los cuadernos de espiral, incluso los grifos de agua caliente y fría en muchos países. Todo fue diseñado pensando en el 90% de la población. Algunos estudios en ergonomía sugieren que los zurdos, simplemente por navegar en un mundo no diseñado para ellos, desarrollan desde la infancia una capacidad de adaptación motriz más alta que el promedio. Aprenden a usar herramientas al revés de forma constante. Y algunos investigadores creen que esto podría explicar en parte por qué destacan tanto en deportes que requieren adaptación rápida a situaciones inesperadas. En otras palabras, la misma presión que la sociedad les impuso durante siglos podría haber terminado sin querer entrenando exactamente el tipo de flexibilidad cognitiva que después los hace tan difíciles de vencer, en una cancha, en un ring o en una mesa de esgrima. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿ser zurdo es en realidad una ventaja evolutiva? La respuesta honesta es, depende de qué tan común seas. Es una ventaja, pero en la medida de que sigas siendo minoría. Es un mundo diseñado en tu contra que, paradójicamente, podría haberte enseñado a adaptarte mejor que a la mayoría. Y es también una de las pruebas más claras de que el cerebro humano no tiene una sola forma correcta de organizarse. Tiene múltiples configuraciones posibles y cada una con sus propias fortalezas escondidas. Quizá la lección más grande aquí no es sobre los zurdos, es sobre cómo tratamos como sociedad cualquier cosa que se sale de la mayoría. Durante siglos, llamamos defecto a algo que la ciencia hoy entiende simplemente como una variación más del cerebro humano. Y esa variación, lejos de ser una debilidad, terminó siendo una de las razones por las que algunas de las mentes y cuerpos más excepcionales de la historia han logrado lo que lograron. Así que la próxima vez que veas a alguien escribir, comer o jugar al revés, pregúntate cuántas otras diferencias que hoy llamamos raras en realidad son ventajas que todavía no hemos aprendido a entender.